Buenos días, bienvenidos de nueva cuenta a la transmisión de la sesión de la Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en donde semana a semana tenemos temas de actualidad, muchas ocasiones académicos, científicos, y en el día de hoy abordamos un tema muy interesante, muy importante para lo que es la normatividad y el ejercicio profesional en lo que es el tema médico legal. Sabemos que en nuestra actividad profesional tenemos muchas circunstancias que muchas veces no quedan muy claras respecto al ejercicio. Y bueno, tenemos aquí dos invitados muy profesionales, expertos en el tema, que nos aclararán varios puntos, cómo debe ser realmente el ejercicio, cómo se debe proceder, de qué cuidarnos, pero también cómo ejercer de manera adecuada. Cómo los pacientes también deben conocer hasta dónde son los alcances de una situación donde realmente haya una responsabilidad o no la haya, pero que definitivamente nos pueda marcar la pauta para comprender perfectamente cómo debe ser ejercido de manera correcta nuestra profesión y nuestras limitaciones hasta los puntos que nos permite la ley. Quiero decir que nuestros invitados son el maestro Martín Rodolfo Martínez Delgado, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias. Él es apoderado general judicial del OPD Hospital Civil de Guadalajara, quien tiene un gran conocimiento sobre la materia, quien se ha desempeñado aquí en el área jurídica desde hace ya un tiempo suficiente como para tener el conocimiento de las situaciones que se presentan en nuestro hospital y que nos dejará de manera más clara cómo es que funciona esta situación. Él es egresado de la carrera de Derecho del ITESO, con los grados de maestría en Administración de Empresas y doctorado en métodos alternos de solución de conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es catedrático de la Universidad de Guadalajara y mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa de la entidad. En el año 2020 participó en el proceso para la elección de consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. En el año 2023 fue galardonado por el gobierno del Estado de Jalisco como profesionista destacado del año. Fungió como administrador de los juzgados de control y oralidad del segundo Distrito Judicial de Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con sede en Tepatitlán, Morelos, Jalisco. Tuvo también a su cargo la jefatura de atención al público de los juzgados de control y oralidad del primer Distrito Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande. Actualmente funge como apoderado general judicial del OPD Hospital Civil de Guadalajara, entre otras de sus múltiples actividades y su amplio currículum, que bueno, que no bastaría esta página para poder señalar el gran conocimiento que tiene sobre las leyes. También tenemos como invitada a la abogada Alondra Puga Carabeo, quien actualmente se desempeña como abogada adscrita a la Coordinación General Jurídica del OPD Hospital Civil de Guadalajara, a quien le damos también la bienvenida. Ella es egresada de la carrera de Derecho del Centro Universitario incorporado a la Universidad de Guadalajara, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo y maestrante en Derecho Procesal Civil Oral de la Escuela INDEPAC, coordinada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Fungió como jefe polivalente de la Fiscalía General de la República, actuaria en la Junta Local de Conciliación, líder sindical de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, abogada postulante, actualmente abogada adscrita a la Coordinación General Jurídica a cargo de los casos médico-legales de niños, niñas y adolescentes, así como los pacientes víctimas de la norma oficial MUN 046. También, como resumen de su amplio conocimiento, si no, no terminaríamos el día de hoy de leer tanta capacidad curricular que tienen nuestros invitados del día de hoy. Quiero decirles que tenemos el agrado de tenerlos aquí presentes. Muchas gracias, licenciados, abogados, doctores y maestrantes, por estar aquí con nosotros y que podamos dar una orientación y un amplio criterio sobre estos temas tan sensibles, tan delicados, que tienen que ver con la ley. No me extiendo más, quiero darles la bienvenida.
Licenciado, bienvenido. Licenciada también, bienvenida. Bueno, disculpen el término licenciado, yo sé que son doctorantes y maestrantes. Adelante, les dejo el uso de la voz. Gracias. ¿Ya me escuchan bien? Sí, se escucha ya bien. Gracias. Entonces, me presento pues nuevamente, doctor. Muchas gracias por la invitación. Me acompaña mi compañera, gracias, Pilar. Pilar Rangel, que nos dice se escucha bien. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Me encuentro, pues, me da mucho gusto, doctor, porque estoy viendo aquí conectados a más que compañeros, pues amigos, ¿verdad? Yo veo muchas, por aquí conectados a muchas personas que les interesa este tema de los casos médicos legales. Hay médicos, me encuentro por ahí médicos, personal de las áreas que dicen, ya llegó jurídico, ¿y a qué vienen, verdad? ¿A qué van a sancionar, verdad? Entonces, pues no es la idea, ¿no? No es la idea, nosotros estamos siempre para apoyar, doctor. Gracias de nuevo, pues, por el espacio. Comentarles a los compañeros que están conectados, los quienes trabajamos en el Hospital Civil, que pues es un orgullo de entrada tener esta comunicación con ustedes y darles a conocer. Vamos a empezar con esta presentación. No sé si ya está proyectando, creo que ya, ¿verdad? ¿Sí está proyectando? Sí, sí se ve. Ah, ok, bueno, ¿sí me escuchan también, todas y todos? Sí. Bueno, bienvenidos pues a todas y todos nuevamente. La voy a dar onda en una segunda etapa de esta presentación. Tenemos prácticamente una hora, un poquito menos, tenemos unos 6:30 aproximadamente, pero tenemos tiempo pues de explicar de qué son los casos médico-legales. Vamos a, como en toda presentación jurídica, ustedes saben, tenemos que iniciar por cuáles son nuestros cuerpos normativos, ¿no? Cuáles son la normatividad que nos rige y empezamos pues con nuestra carta magna, ¿no? Nos han comentado mucho sobre el tema de la condición política de los Estados Unidos mexicanos y que está a la par con los tratados internacionales. Esto es correcto. Pero, de acuerdo a la supremacía de la ley, de la Constitución, la condición política está por encima de cualquier cuerpo normativo según la Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos. La Constitución es sí o sí nuestra carta magna. Continuamos con del Estado de Jalisco, luego Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas del Estado de Jalisco, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal para el Estado de Jalisco. Tenemos también en el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, Ley General de Salud. Esta es muy importante que la tengamos vigente, que la tengamos presente, todas las médicas y todos los médicos. Reglamento de Ley General de Salud, Reglamento de Justicia Cívica del municipio de Guadalajara. Vamos iniciando, primero vamos a lo que muchos pacientes familiares nos dicen. Yo tengo derecho como usuario del servicio de salud. Sí tengo derecho, es correcto, pero también el médico tiene derecho. ¿Qué nos dice la Ley General de Salud sobre los derechos de los usuarios? El primero, el más importante, recibir atención profesional y ética responsable. ¿De quién? De los profesionales de la salud. Segundo, recibir un trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares. Tercero, elegir de manera libre y voluntaria al médico que los atiende. Cuarto, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre su salud, riesgos y alternativas de procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se les indiquen o apliquen. Continuamos con los derechos que nos establece la Ley General de Salud, que es decidir libremente sobre la aplicación de procedimientos, diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. Otorgar o no su consentimiento informado. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver con nosotros como profesionales de la salud y con los abogados. Contar con una segunda opinión médica. Recibir atención médica en caso de urgencia. Contar con un expediente clínico. Como ya sabemos, la NOM 004 nos establece los criterios para la integración del expediente clínico en servicios de salud. La NOM 004. Que su información sea tratada con confidencialidad. Estos son los derechos de los usuarios. En muchas ocasiones llegan con nosotros a la área jurídica, llegan los familiares de pacientes
pues con algunas dudas, en algunos casos, opiniones de ellos, opiniones que no son médicas, es muy importante hacerlo saber. Y nosotros como abogados, como profesionales también, que trabajamos en el OPD, tenemos que decirle lo siguiente, y es lo que les decimos. Miren, usted, por ejemplo, ve mal a su paciente, a su familiar, a su hijo, y ya se le está dando de alta. Nosotros le explicamos a la persona que el alta que se le está dando es de un profesional de la salud con especialidad, y en algunos casos con su especialidad, con la expertise suficiente para hacerse cargo del alta. En ocasiones nos dicen, está bien, licenciado, no hay ningún problema. En algunos casos, que son los menos, que les doy un dato, acá en jurídico, de 10 quejas que se presentan, el dato es que 9, ante derechos humanos, 9 quejas las cierran de inmediato. Son casos como estos. ¿Explico? Repito el caso. El doctor, el médico tratante, da de alta al paciente, llega el familiar a, incluso de buena manera, en ocasiones no de tan buena manera, digamos, a cuestionar esa alta, sin un conocimiento obviamente médico técnico de nada. Entonces, lo que sucede, se manda a jurídico, nosotros nos apoyamos en Ley General de Salud, en la ley, le decimos a la persona que esa alta se ha dado de una manera clara, de una manera con la expertise suficiente, por un profesional de la salud que tiene una expertise suficiente. Le explicamos lo que estamos incluso en ocasiones minutos o hemos estado incluso horas explicándoles a los familiares que están muy aterrados, la palabra escucha mal, pero es la palabra correcta, en no querer aceptar el alta. Y les explicamos de la mejor manera antes de que vayan a proceder a otra instancia. Ahorita les voy a decir las instancias que pueden proceder. Entonces, les explicamos, les decimos que el doctor, en este caso, el profesional de salud, tiene un grado de médico o médica en este caso, de una especialización en su caso, y en ocasiones un fellow o una subespecialización. Les explicamos cómo funciona este tema de las altas, y la mayoría de las ocasiones quedan conformes y el alta tiene que darse. Sí o sí, porque nosotros tenemos una carga en urgencias, como ustedes saben, los que trabajamos aquí, tenemos pues muy saturados estos servicios porque atendemos, el Hospital Civil atiende a la población abierta del occidente del país. Como ustedes saben, vienen personas no solamente del área metropolitana, vienen del interior del estado, de Michoacán y de los estados conurbanos. Incluso nos han llegado de San Potosí y de muchos otros estados. Entonces nosotros tenemos gran demanda. También los temas de casos médicos legales, todos los hospitales, hay indicaciones de que la mandan para acá, todas las Cruz Verde, si es especialidad, al civil, sobre todo el 49 de Carmen. Entonces, convivimos con esos temas, pero los salimos avantes. ¿Por qué? Porque el médico está realmente dando un buen diagnóstico, un buen tratamiento, una adecuada atención médica de calidad y calidez, y esto hace que la persona pues se le explique y se da el alta y no sucede nada. El segundo caso, cuando la persona no queda conforme con la explicación del jurídico, sucede que se inconforma y ya se sabe en el camino. Por ahí abogados que sin algunos conocimientos los envían a derechos humanos. Derechos humanos es una comisión garante de los derechos humanos en el Estado que puede recibir comparecencias por medio de vía telefónica o comparecencia presencial, y está las 24 horas al pendiente de esa situación de defensa y protección de los derechos humanos. Esto no es óbice para que nosotros nos habla de derechos humanos. Su servidor, la maestra Londa, nos marcan de calificación igual de derechos humanos y nos preguntan de este caso. Oye, abogada Londra, maestro Rodolfo, ¿qué sucede en este caso? Me está hablando la persona que está muy molesta porque él ve muy mal a su paciente, a su familiar, y lo ve muy mal, y ya le explicamos que son protocolos, una atención médica de tipo de calidad y calidez, un tratamiento. En su caso, le explicamos pues bien el proceso al funcionario de la Comisión de Derechos Humanos, y les repito, de cada 10 quejas, 9 las cierran a ese punto.
como todo, pues en alguna ocasión no quedan conformes y pues acuden y entra a una de las 6 visitadurías que conforman la Comisión Municipal de Derechos Humanos. Bueno, para irnos más rápido, esos casos que se dan es porque nos refieren que son derechos de los usuarios, ¿no? Entonces aquí dejan expuesto al médico, ¿no? Nosotros siempre también vamos a apoyar sus derechos, pero también vamos a apoyar los derechos de los médicos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, desde jurídico, les damos el acompañamiento desde el inicio? Fíjense en este caso cómo estuvimos explicándole a la persona, cómo cerramos esa probable queja en derechos humanos, y para que estén tranquilos en ese punto, quienes trabajan como médicos, en este hospital nosotros hacemos la labor de que en derechos humanos cierren esa queja y no crezca más. Repito, el dato es real, de 10 quejas que presentan los usuarios o familiares de pacientes alegando derechos según la Ley General de Salud, nosotros estamos cerrando. Incluso, pues, la idea que les decimos también a los familiares es que también los médicos tienen derechos. Entonces, ahí vamos a los derechos de los médicos, ¿no? Ejercer su profesión de forma libre. Recibir trato respetuoso por parte de pacientes y sus familiares. Les comento un caso que se dio hace algún tiempo en el hospital. Llega una persona familiar de un niño con medios de protección, ahorita platicamos que son medios de protección, y el señor llega muy agresivo con personal de enfermería, con personal de trabajo social, muy agresivo incluso con el médico tratante, con nuestro personal del comité de maltrato. Entonces, lo que tuvimos que hacer, y nos faculta el reglamento de justicia cívica, es aplicar el reglamento. Esto es, se marca 911, se le retira a la persona. ¿Por qué nos dice este articulado, este reglamento? Que en lugares públicos como esta institución pública, el estar provocando escándalo, sobre todo que es un hospital, no hay paciente, aplicar esta, digamos, no es sanción, es una falta administrativa, no es un tema penal, pero sí que quede bien claro que, pues, la comisaría viene por la persona, nos pregunta qué sucede, le manifestamos a la autoridad qué sucedía y lo llevaron a justicia cívica, aquí a unas cuadras, aquí en la calzada, a los juzgados de esta situación administrativa, ¿ok? Entonces, por lo menos estuvo 36 horas. ¿Por qué? Porque aquí falta el respeto a personal en este caso, médicos. Aquí fue a todos, fue a camilleros, fue a enfermeras, a trabajo social, incluso a nosotros como jurídico, y a los médicos, y sobre todo trabajo social y médico tratante y el encargados con pena. Importante, pues, que ustedes sepan que tenemos en el Hospital Civil tenemos esa herramienta que podemos usar, lo hemos aplicado, lo estamos aplicando con los ejes de seguridad, de vigilancia y seguridad de Antonio, de Juan y Menchaca, de que empoderen a su personal de que ellos también pueden hacer eso, ¿no? Porque en cuestiones que no se queden pasivos, que están agrediendo a nuestro personal, están en nuestra casa, no sé, yo siento pues que es un tema que debemos de seguir fortaleciendo y desde jurídico lo vamos a seguir haciendo para la protección de los médicos, ¿sí? Porque no estamos dando nuestro mejor esfuerzo atendiendo a la persona y la Ley General de Salud establece que debemos recibir un trato respetuoso, sin violencia, sin insultos, sin amenazas, sin gritos. Entonces, si ya sube amenazas, si sube amenazas de muerte, ya llega el jurídico y apercibe a la persona, se le retira el pase, se le retira ahí. Puede ser un tema ya penal que hemos llevado a acompañamiento también en esos casos. Bueno, para no ir tan lento, tercero, laborar en instalaciones apropiadas y seguras. El hospital trata de equipar de la mejor forma en los hospitales, que ya tenemos 3, Juan Menchaca, Fray Antonio y el Hospital Civil de Ariel. Que ya pronto, según me comenta el director, ya pronto tendrá atención a hospitalización. Bueno, luego tener a su disposición los recursos humanos y materiales que requieren su práctica profesional. Muy importante que también sepamos que tenemos derechos como médicos, no solamente los pacientes y usuarios, ¿no? Otros tener derecho a educación médica continua. Esto es como sucede pues en el caso de los profesionales de la salud, que siempre están en constante preparación, y me da mucho gusto que estén conectados en este momento. Salvaguardar su prestigio profesional, que es muy importante. Sucede que, como en estos casos, como en el caso que les comentaba,
La persona se atreve a decir que el médico a ese nivel es que no sabe. ¿Cómo que no sabe? Les dejamos bien claro que sabe. Por eso tiene una posición, por eso tiene, primero tiene un DGP, ¿no? Como médico o médica. Luego tiene, explicamos que tiene una especialización que no dura poco, dura desde el R1, R4 y hasta, pues puede ser más años, ¿no? En residencias. Y luego una fellow o su especialización. Y es cuando la gente a veces no entiende, sobre todo, no nos alega pues esas situaciones de que el médico tiene un prestigio. El médico tiene un prestigio que durante años ha labrado también la trabajo social, el enfermero, tiene un prestigio y tiene bien ganado pues su prestigio y no cualquier persona puede pues quitarlo o hacerlo, decir que el prestigio no lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, eso es desprestigiarlo y también ser remunerado por los servicios profesionales que presten. Y esta última, no viene en la ley de salud, pero es muy importante que ustedes sepan que en este hospital civil ustedes tienen derecho a ser asesorados jurídicamente. Nosotros estamos ubicados, una vez el comercial, en el edificio anexo, aquí en el alcalde, aquí está nuestra coordinación general jurídica. Estamos en un horario de 8 a 5 de la tarde. Y pues siempre el teléfono, también se lo vamos a compartir, luego el mío, de la London. Situaciones que nos pasan a residentes, médicos, todos somos un equipo, somos hospital escuela, y nos puede suceder, nos ha sucedido en la noche, en la madrugada, en el día, en la jornada. Entonces, no, peleábamos mucho porque nunca me quiso mandar a ningún congreso. Bueno, continuamos. ¿Hay? Hacer asesorado jurídicamente sí es importante para mí y para ustedes porque nosotros en todo momento damos acompañamiento. Los acompañamos a todas las instancias, su servidor, Roberto, Ronda, tenemos un equipo jurídico, Pedro Nacional y Humberto, que es el que es la cabeza de este equipo y nosotros nos tienen que hacer la citación con tiempo. Es importante esto. Tuvimos un caso con la doctora Mane en la mañana, nos comparte les comento rápido, nos comparte una situación del Ministerio Público de Ameca. Fíjense que el Ministerio Público, pues muy mal, les comento muy mal al Ministerio Público, porque primero tiene que avisarnos, para que un médico acuda con tiempo, tiene que avisarnos con mucho tiempo, porque es una accesión judicial. Yo les explicaba que el médico tiene sus programas, sus citas, sus cirugías, lo que tiene programado en el hospital. Imagínense donde se vaya a la citación, al Ministerio Público, y una persona se queje de que no estuvo, o lo que pueda suceder. Entonces tiene que avisarnos el Ministerio Público con tiempo, no lo hizo, no nos dejó el oficio jurídico, solamente mandó un correo, el día de ayer, como ustedes saben, fue el día del empleado hospitalario, no estuvimos laborando, entonces, pues, quisimos contactarnos por la noticia que nos dio la doctora Manuela Arjona Reyes, jefa de división, encargada de división de pediatría de Pedro Antonio, pues preocupados porque la doctora de cómo va a acudir hasta Ameca de entrada, pues, y nos avisen con tiempo, ¿verdad? Hay que hacer primero, tiene que llegar un oficio jurídico. Segundo, ese oficio jurídico, yo como apoderado de su servidor, lo hago llegar a las jefaturas para que indiquen dónde está la compañera médica o médico y hacerle saber el citatorio, pero con días de anticipación. Y decirle que ponemos ahí en el oficio que lleva el teléfono de su servidor para que me contacten y yo veo si yo los acompaño o uno de nuestros abogados lo va a acompañar. ¿Sale? Esas audiencias de Ameca seguido las hacen en Zoom, vía Zoom, como en este momento. No sé por qué en esa ocasión el Ministerio Público pues lo hizo de manera, se veían como también es de manera inadecuada, por eso tenemos que hacerlas públicamente. Bueno, lo solucionamos, yo le marqué al vicefiscal, porque el Ministerio Público no cobró la atención, le tuve que marcar al vicefiscal regional, Alejandro Torres, me dio la atención, me comentan que puede ser vía Zoom en un horario del mes. Fíjense qué diferente, entonces por eso es importante que el médico sea asesorado públicamente, porque les llegan citatorios. Si ustedes llegan citatorios, compañeras, compañeros que trabajan en el hospital, háganoslo saber. Nosotros tenemos que avisarles a ustedes de primera mano. No pueden o no deben acudir sin asesoría. Siempre los citan solamente como testigos, no los citan como imputados. Es para que el Ministerio Público vaya
en su momento a citarlos, les platica de qué se trata el tema, acuden ustedes, los acompañamos nosotros, de qué se trata el tema, de qué paciente es, ya ustedes tienen días para empaparse del tema por si intervinieron en alguna atención médica. Eso les da oportunidad y certeza de ir ya preparados, pero el Ministerio Público les da otra oportunidad en su oficina de prepararse más. Les dice, mira, tú vas a decir esto y esto, puras verdades, no vamos a decir, inventar situaciones o diagnósticos falsos. Y después se cita, en este caso, si fuera un juicio, ya ante el juez, pues ya con días de anticipación, repito, y con un oficio previo también, con tiempo, ya va más preparado él como testigo, repito, el médico, la enfermera, porque también hemos llevado personal, por ejemplo, de economía estudiantil, hemos llevado personal a juicios orales por la intervención de una trabajadora social en casos de niños, por ejemplo. Y seguido sucede, pues que si dan su testimonio, aunque entendemos que son temas que van a veces 15 testigos, que nos quita mucho día, pero sí tenemos que acudir, pero siempre los acompañamos. A mí me dio mucho gusto que la doctora Mane pues, me avisara en el Parlamento para ella, pues porque siempre tenemos ese derecho a ser asesorados jurídicamente. Bueno, entonces continuamos con, ahora ya vimos derechos de los usuarios, derechos de los pacientes. Vamos a ver rápido, vamos viendo el tiempo. La CONAMED, ya ustedes saben, y los tenemos aquí en este aforo, en este público, tenemos personal, pues que por si no supiera que es la CONAMED, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Contribuye en la solución de controversias que se suscitan en la relación médico-paciente. ¿Cómo lo hace? Utiliza mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahorita vamos a explicar que son la conciliación y el arbitraje. Son los únicos dos mecanismos que utilizan. Es un método propio de ellos que utiliza la conciliación y el arbitraje. Así como difundir a los usuarios, prestadores de servicios médicos y a la sociedad en su conjunto sobre sus deberes, derechos y deberes en materia de prestación de servicios de atención médica para mejorar la calidad en el ejercicio de la medicina. Objetivos: atender inconformidades derivadas de la prestación de los servicios médicos a través de la orientación, asesoría especializada y la gestión inmediata, impulsando la solución de quejas mediante la conciliación y el arbitraje. Brindar apoyo a las instancias de administración y procuración de justicia con la emisión de dictámenes médicos institucionales para la solución de los conflictos. Analizar las causas y consecuencias de los incidentes para generar recomendaciones y difusión de los derechos y obligaciones de usuarios, prestadores de los servicios médicos y a la sociedad en su conjunto, mediante diversas acciones y herramientas. Entonces, también se hacen recomendaciones a ambos lados, a ambas partes. Y por último, fortalecer la gestión institucional, interinstitucional, mediante la implementación de la mejora continua de procedimientos y herramientas administrativas para elevar la eficiencia, eficacia y la calidad con la que se brindan los servicios y estrategias de difusión que oferta la continua. ¿Qué requisitos para atención médica? Es un tema polémico porque en la página dice esto, pero ahorita vamos a dar un comentario sobre este tema. Bueno, dice para atención médica inmediata, que recuerde que nosotros somos un hospital que recibimos, que somos una escuela, pero que recibimos cientos de pacientes al día y tenemos también en nuestras citas programadas en especialidades y los quirófanos también programados. Entonces, de repente, el que diga alguna instancia que tienes como una preferencia para que se te brinde el servicio, eso sí lo hemos estado conteniendo, ¿verdad? Entonces, ahorita platicamos eso. Solamente quiero comentarles porque en ocasiones, algunas instancias como Camecal, Colomer, les dicen a las personas, ¿sabes qué? Voy a buscar una gestión para que a ti se te facilite más y te brinques esos 300 pacientes. Bueno, eso no es real, pero ahorita lo platicamos. Datos de identificación completos del paciente, de quien promueve la queja, el primer médico prestador de servicio médico, número de cama y servicio en caso de estar hospitalizado el paciente solamente, el número de afiliación o de registro, en este caso en el hospital civil, cuando se hace atención pública, teléfonos con la de casa, oficina, para seguimiento y pues para ponerse en contacto. Entonces, para preguntarme qué seguimiento de la CONAMED, esa es la página. Aquí no se requiere documentación. ¿Vale? Los medios son por correspondencia presencial, vía telefónica y en línea. Domicilio, pues en la Ciudad de México, es un tema federal. Y aquí viene el directorio de las delegaciones. En cada estado, CONAMED tiene una delegación y, por ejemplo, en Jalisco tiene su delegación. Vía telefónica, hay unos teléfonos. Y las ventajas, todos los servicios son gratuitos, forma rápida y pacífica de prestar una solución a la problemática, se promueve el diálogo y la atención brindada, es personalizada por el primer experto y calificado en la atención de queja médica.
Se cuenta con personal especializado para la solución de controversias. Aquí vamos a la CAMEJAL. La CAMEJAL, la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, donde tenemos a nuestro director, el doctor Preciado, Paco Preciado, que está ahorita como comisionado de esta Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. Domicilio aquí en calle Garibaldi, 39. Con un acento ha tenido muchos cambios de oficinas, pero ahorita el domicilio actual es calle Garibaldi, 39, aquí en el centro de Guadalajara. Aquí lo vamos a poner también en pantalla. La Comisión de Arbitraje Médico, pues, ¿cuál es su objeto? Difundir, asesorar, proteger y defender los derechos de los usuarios y prestadores de servicios de atención médica. Si el usuario ignora los servicios que presta este organismo, el personal le proporciona la información correspondiente y si su problema no está relacionado con la prestación de un servicio de salud, se le proporcionan los datos a donde puede acudir. Este servicio no requiere que se preste documentación y puede solicitar vía telefónica o por correo electrónico. El usuario tiene una necesidad de importancia o una urgencia para que le preste una atención médica en alguna institución de salud. La Comisión realiza diversas diligencias con las mismas a efecto de que se tome en consideración dichas solicitudes sirviendo como intermedio para, aquí está el tema que les comentaba, adelantar citas con el especialista. El especialista tiene una agenda que, como todos ustedes saben, la mayoría que estamos conectados lo sabemos, es una agenda que está saturada. Tenemos una agenda saturada en algunos servicios de algunos meses. ¿Por qué? Por situaciones que pues, está rebasada la atención médica, todas las situaciones de especialidades solamente pues que hacen en el Hospital Civil Fray Antonio, segundo nivel, Juan y Menchaca, pero los envían, ¿no? Con el especialista. Lo que es de urgencias de Cruz Verdes, los que son de todos los accidentes de motos, todo lo que son casos médicos legales, los puestos de socorro, hechos de sangre, todas estas áreas ya tienen como ya el camino pues ya trazado al civil. Luego, después vienen las citas, ¿verdad? La operación en este caso. Y aquí es donde es un tema polémico porque, les comento, nos llegan muchos oficios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la CEA que tenemos el domicilio aquí en Calle Madero, a cargo de la ministra Francelia Cuevas. Ella es la encargada, la titular de esta comisión. Ella llegan, pues, obviamente muchos se llaman víctimas directas o indirectas. Víctimas directas quien sufre el daño por una persona o víctimas indirectas que son los familiares, que recuerden que según la ley de comisión de víctimas requiere una reparación integral del daño, así lo dice la ley. Y reparación integral del daño tiene que ver con desde lo médico, lo psicológico, la reparación en su entorno, incluso pues, citas con los médicos, una consecución hasta que incluso en temas mentales para llevar a cabo una reparación integral. Esto de la reparación integral viene en la ley, Comisión de Víctimas, ley de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la ley nacional también. Entonces, a raíz de esto, la comisionada, la encargada titular de Comisión de Víctimas nos envía oficios de acuerdo a esta normatividad, estos artículos. Entendemos esa parte, pues, pero les comentamos, muchas veces nosotros hacemos la gestión con las direcciones, la doctora Pedro Tapia, el doctor Barrientos les envió el documento. Muchas ocasiones sí se complica en el caso de especialidades muy propias, ¿no? Y se les refiere que sea en ocasiones, pues, no en todas, en algunas se dan citas cuando son demasiado extremos de urgencia, y los subdirectores valoran esa situación, ¿no? Y nos han apoyado, tanto sus direcciones médicas como las de auxiliares, con las citas programadas, sobre todo en amparos, situaciones ya que han escalado mucho, para cumplir con la autoridad. Pero en ocasiones, como son estas de gestiones, como son de comisión de víctimas, sí tenemos un poquito más de facultad de no dar esa cita, sino de comentarles, como lo hace, nos llegan los oficios donde dice que la persona interesada, la víctima directa o indirecta en este caso, o quien mande de aquí de la CAMEJAL, se presente en tal horario, en la atención primero de consulta externa de primera vez, a sacar primero, recuerden cómo son aquí nuestros trámites, tienen que hacerlo sí o sí, no pueden llegar así nada más, así como ustedes saben, ya llegué al seguir la tienda, no es urgencia, ¿verdad? Y también tiene ahorita en su sistema, a consulta externa, pues primero llegan y tienes que hacer la correspondiente fila, luego sacas tu tarjetón, ya te toman tus signos vitales, luego pasa la entrevista con el médico que te va a hacer la primera vez que le llaman, y ya terminando, ya en esa entrevista, ya el médico, o por referencia del paciente,
o porque el médico lo detecta, la especialidad a la que se le va a mandar. En ocasiones me han comentado médicos, oye, abogado, es que llegan exigiéndome, yo vengo a tal especialidad. Oiga, pero su historia clínica que estoy viendo no es esa. Y empieza el problema y sucede en ocasiones y ya acude jurídico o manda a la persona al jurídico. Le explicamos a la persona que el médico es el que está tomando la historia clínica. Tenemos también temas de personas trans, que es un tema delicado también, que quieren que les hagan 20 tantas operaciones. Tenemos un caso y pues no es viable. Tiene que ser de primera vez, tiene que detectar la necesidad del especialista que requiere. Entonces ya se hace la valoración y ya se lleva ya sea al piso 1 o al piso 2, a que saquen su cita con el especialista, allá al módulo o al kiosco. Entonces, ese tema yo considero que es un poquito como delicado, que se establece en común derecho una obligación de que se adelante la cita. Tal vez en el hospital civil se complique ese tema por el cúmulo de personas que tengan. La mitad de la atención médica sí lo han hecho, sí nos hemos apoyado en eso, pero eso de adelantar citas sí está a consideración de la agenda del especialista, que son ustedes. Bueno, tramitar atención médica y para solicitar una gestión, en este caso se debe proporcionar los datos de su consultorio, el número de seguro social, no el derechohabiente y que explique su motivo de la gestión. Es decir, la Coamical está para apoyar a las personas que requieran estos servicios, pero en el civil sería con la correspondiente que diera el cupo, ¿verdad? Entonces, vamos un poquito más rápido. A proporcionar al usuario asesoría médico-jurídica en relación a las consecuencias derivadas de la relación médico-paciente. Y para interponer una queja médica se necesita presentar documentos que tengan relativos a la atención médica recibida, así como un relato de la atención médica recibida puede ser escrita a mano o en computadora. Entregar la documentación, el domicilio que les comentaba, calle Garibaldi, 439, Corona Centro, Corea de 8 a 4. Aquí muy importante comentarles que su servidor acude en representación de la directora general como apoderado, como en muchas instancias lo hago, a la representación de los médicos, el doctor Héctor Montes, el doctor Santana y el Carlos Briceño. Yo acudo a estas cuando son quejas y que ya llegan a hacer abren un expediente, yo acudo en representación, hablo con los médicos, los citamos, y pues en términos generales nos ha ido muy bien. Y algunos médicos también tienen un tema de que fue lo privado una atención y cualquier otra atención. Tratamos de apoyarlos en todo momento. Yo personalmente acudo y me toman mi comparecencia y también hemos cerrado, pues, digamos, la mayoría de digamos, el 100% de las quejas encamijadas. Y no es porque no es para decirles jurídico ha trabajado bien, sino que no, el médico hizo bien su trabajo, el médico les explica, incluso me han ido médicos a la audiencia encamijados, que solamente, repito, el médico es el que tiene el expertise, incluso tiene una pantalla para presentar, el médico le explica, mira, le dice este procedimiento, aquí están las imágenes, le dice esto, y esto le da más luz a la Coamical para que se puedan cerrar esta queja con una conciliación o arbitraje y le puedan decir a la paciente, ¿sabe qué paciente? Pues no sé quién le dijo que pues este tema pues era una mala praxis o era para hacer una queja, pero en esta instancia pues no va a proceder y la persona entra a la audiencia, entra su servidor, Rodolfo, como apoderado, entra el médico que citaron, pero no entra el abogado de la parte. Hay una confusión ahí que los abogados en ocasiones quieren sorprender a los usuarios o familiares y les cobran. Y se me hace muy curioso pues que el abogado entiende su profesión, pero de entrada debe decirle al usuario, porque me lo comenta, ¿no? Oiga, pero el abogado, digo, no, pues debería haberle dicho que el abogado por él no puede entrar a la audiencia. Es una audiencia de conciliación entre la relación médico-paciente. Si yo acudo y me dan la lista es porque soy el apoderado nada más. No tengo ni intervención, soy tercero. Pero el abogado no es como un juicio ahí, es una conciliación o arbitraje. Entonces, que quede claro ese tema de que quien quiera interponer una queja, que sepa que en la audiencia de conciliación no va a haber un abogado, el abogado está afuera en todo momento, tal vez pueda salir a consultarle, pero no puede estar porque es una conciliación, es un método alterno que solamente se dirime entre las partes. Si fuera mediación, por ejemplo, en la mediación, como método alterno, las partes tienen la alternativa de solución delante del mediador. En esta ocasión se llama conciliación, significa que en la conciliación, el que está llevando el proceso de conciliación les propone a las partes, en este caso al médico y al paciente, les propone la alternativa de solución.
¿Y qué decimos nosotros en este caso como hospital civil cuando de plano la persona se pone ya muy en un plan como el que a mí me dijo el abogado que me van a dar 200,000 pesos en esta sesión? Pues le comentamos que el hospital civil pues no tiene una partida específica, le llamamos partida menos suficiencia presupuestal para estos casos, ¿no? Entonces, no lo tenemos y no, nosotros lo que hacemos es asesorar a los médicos y ya hemos tenido casos, en todos los casos ha habido éxito. Bueno, eso es en Camecal, nos vamos rápido a la pieza de la COFISCAL, que tiene como misión proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. La política que tiene la protección de población del Estado de Jalisco contra riesgos sanitarios a través de acciones de fomento, control y vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo y de estado de administración y un sistema de gestión de calidad que procure la eficiencia y la mejora continua de los procesos, así como la atención de los usuarios. ¿Cuáles son los trámites más socorridos o que más se llevan a cabo ahí? Licencias sanitarias y confiscar, sanitarias, certificados sanitarios, denuncias sanitarias acreditados a practicar rápido, denuncia sanitaria ante la COFISCAL, listas de verificación sanitaria, registros sanitarios, objetivos de impulsar la gestión transparente de la COFISCAL, ejecutar acciones de protección contra riesgos sanitarios sustentados en evidencia, eso sí es importante, evidencia científica, ¿vale? Promover actividades de capacitación continua para mejorar el desempeño laboral de los servidores públicos de la COFISCAL, establecer, documentar y mantener el sistema de gestión de calidad, que es un tema muy bueno que tienen ellos ahí en esa instancia. Trámites los que más se llevan a cabo, vistas de verificación, modificación de permisos sanitarios para importar dispositivos médicos, ya sea para uso personal o medicamentos, y visitas de verificación de materia prima y medicamentos estupefacientes o psicotrópicos. También hay un tema ahorita que vamos a comentar. Hace unos días que no había recetas de tema de opioides, que tuvimos una situación muy importante, pero ya se ha resuelto por medio de la COFEPRIS, que nos apoyamos en ese punto. Solicitar permiso sanitario para construir establecimientos médicos, modificar permiso sanitario, permiso de libro de registro para banco de sangre y servicio de transfusión sanguínea, permiso de libros de control de estupefacientes y psicotrópicos. Hay muchísimos trámites, están en la página, pero son los más importantes, aunado a los que ya les comenté, licencias sanitarias, permisos sanitarios, certificados y denuncias sanitarias. La denuncia sanitaria permite señalar hechos, actos o omisiones que representan riesgo o provoquen daño a la salud. Cualquier persona puede presentar una denuncia sanitaria. ¿Por qué? Porque puede provocar un riesgo o daño a la salud a una persona o a una comunidad. Entonces, se acude a COFISCAL, pues, en línea, que ahorita les voy a dar la liga, y a través de la plataforma se pueden proporcionar datos que permitan identificar y localizar las personas de riesgo. Esto es muy importante antes de que se haga un cerco sanitario, antes de que suceda una situación de una crisis grave. En temas sanitarios ustedes saben que es un tema muy delicado y que tenemos que estar atentos. Aquí está la página web, formas de presentar una denuncia de la COFEPRIS. El teléfono es un 0800 y ubicados pues allá en la colonia Morelos, 8 de julio, 1489, y aquí están los teléfonos, ¿vale? Igual se va a compartir con la presentación y lo van a, el doctor la va a poner ahí en YouTube. Bueno, entonces, hasta aquí, nuestra Real Médica Profesional. Continúa la abogada Londra, ya tenemos poco tiempo, ahorita no sé si cuánto nos queda, y le cedo la enuncia. Muchas gracias. Buenos días. Tardes, perdón. Buenas tardes. Okay. Bueno, yo voy a continuar con la responsabilidad médica profesional, pero por el tiempo que nos ocupa, vamos a entrar ya de lleno a los casos médico-legales. Los casos médico-legales, nosotros como médico, bueno, como parte de la institución médica, siempre cuando escuchamos un caso médico-legal, esperamos a aquel paciente que llega con una lesión, que llegue con algún que fue accidentado, que sufrió una violencia con una tercera persona o por probables abusos sexuales. Identificamos un caso médico-legal cuando observamos ese tipo de pacientes. Y ya sabemos que caso médico-legal es toda situación médica que tiene relación con lo jurídico. Y en eso tenemos que dar vista
al Ministerio Público o dar aviso al Ministerio Público porque así no lo ordena. ¿Qué pasa cuando no hacemos eso? Entonces incurrimos en una responsabilidad médica profesional. ¿Por qué? Porque puede ser desde la mala praxis de un procedimiento, o puede ser de una negligencia, una impericia, o incluso el no dar aviso a la autoridad correspondiente de ese caso médico legal. ¿Por qué? Porque entonces podrían considerarlo como que estamos coludidos o queremos ocultar a esa persona que es víctima de algún tipo de violencia causada por una tercera persona. Entonces, al no hacer omisos, incluso al no notificar la notificación médico-legal, incluimos en una responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Pues aquella obligación que tenemos de responder, y en este caso, hablando como médicos, tenemos esa responsabilidad de dar aviso a la autoridad de ese paciente que fue o llegó con lesiones víctima de algún tipo de violencia. Ojo, también aquí incluimos en responsabilidad médica la negligencia. La negligencia médica también puede ser un caso médico legal, no nada más esa parte o ese paciente que llegue lesionado por terceras personas. También una negligencia médica es un caso médico legal. Y cuando se da eso, pues ya sabemos quiénes son las autoridades que pueden determinar, incluso ya Maestro le dio las posibles autoridades que conocen de las responsabilidades médicas legales. ¿Qué nos dice el Código Penal Federal? Los delitos que se cometen por profesionistas en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio, la Ley General de Salud es la que nos regulará las normas sobre nuestro ejercicio profesional, hablando de médicos en este caso. La Fiscalía del Estado tiene 2 agencias especializadas que conocen las responsabilidades médicas. Esto cuando hay una denuncia por un tipo de negligencia, que también es un caso médico legal, una negligencia médica. Los principios que nos rigen como profesional de la salud poseen la disciplina, la legalidad, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Ojo, aquí es muy importante, hablando, sé que el auditorio es además externo del Hospital Civil, pero aquí médicos, compañeros del Hospital Civil, cabe señalar que al ser una institución pública, pues nos hace ser funcionarios públicos. Y el ser funcionarios públicos agrava la penalización o la penalidad al incurrir en algún tipo de negligencia. Porque sí, efectivamente, si se acredita la responsabilidad o la omisión o la negligencia, tan solo por el hecho de ser servidores públicos, pues se agrava la calificación del delito. Entonces, ¿cuál es el artículo que nos rige para las notificaciones médico-legales? El 159 del Código Penal del Estado de Jalisco señala, y es claro y preciso, que menciona que si incurrimos en la omisión, de 3 a 2 años de prisión al médico quien haga sus veces y que reciba para que de cualquier manera un lesionado por un aparente hecho delictuoso y no de aviso inmediato al Ministerio Público, aquí caemos en una negligencia además, pero en una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque al no dar aviso al Ministerio Público de ese paciente que llegó en ese estado y no se reporte, se da como que si estuvieran coludidos o que estén ocultando y obstaculizando la justicia. Entonces también en esto incurrimos en una responsabilidad al no dar aviso al Ministerio Público. Las penalizaciones aquí incrementan cuando el daño ocasionado al paciente, pues la suspensión del ejercicio, la penalización es más alta, y dice 160, se impondrá de 1 mes a 2 años de suspensión en el ejercicio profesional y multa por el equivalente de 500 a 1000 días de salario mínimo a los médicos, cirujanos y demás similares o auxiliares por el daño físico moral que cause por el dolo o culpa en la práctica de su profesión. Aquí entra la negligencia médica. Las penas señaladas del párrafo anterior se aplicarán además las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados. En caso de reincidencia, la sanción deberá
elevarse hasta 2/3. A la fecha, sí nos han llegado citatorios, sí nos han llegado denuncias por algún tipo de negligencia, pero también lo cierto es que se han contenido, se ha acreditado que no ha habido negligencia. Han sido citados también compañeros médicos de aquí del hospital, les hemos dado el acompañamiento y se han cerrado las carpetas justo porque no se da la negligencia. Claro que no nos podemos evitar a cualquier paciente inconforme de una u otra forma que vaya y le ponga una denuncia penal por un tipo de negligencia que él lo considere así. Sin embargo, lo que nos ha servido, lo que nos ha ayudado es, primera, la atención o la contención que damos cuando nos llega un citatorio. Y el arma más esencial para los médicos en cuanto a su defensa ha sido el expediente clínico. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad conoce de un delito o de la denuncia que tiene que investigar, en subsecuente nos piden las copias certificadas del expediente clínico. Y es la herramienta y el arma cuya defensa tiene la única, el médico, para poder demostrar que no hubo una negligencia como tal, que los procedimientos y protocolos médicos los hace a pie de la letra y constan de la misma. Entonces, esa es la parte en la que nos ha servido una buena integración del expediente clínico. El artículo 161 nos habla sobre los directores administradores médicos de sanatorios y clínicas o quienes sustituyen y incurran en responsabilidad cuando sin justificación rechacen la admisión y tratamiento médico de urgencia a una persona. En este caso, la pena será de 1 a 5 años de prisión y multa por importe de 20 a 196 días de salud. Bueno, al negar una atención médica, incurrimos en una omisión, una negligencia y una responsabilidad médica. Pero ¿qué pasa? También eso trasciende en unas quejas de derechos humanos, trasciende en una demanda, un juicio administrativo, un juicio penal administrativo, donde nos hacen que le demos la atención a ese usuario, a ese paciente que requiere una atención médica. Cualquier sistema de salud, estamos obligados a dar la atención médica sin condición alguna. Entonces, no nomás se tipifica como un delito, sino también hay responsabilidades administrativas y civiles. El Código Penal Federal habla sobre el favoritismo o la evasión de algún detenido procesado o condenado. ¿Qué pasa? También aquí la notificación, los casos médicos legales no solo son de pacientes que llegan lesionados y que son en calidad o vienen en calidad de víctimas. Hemos tenido pacientes que son o tienen calidad de inculpados, tienen calidad de procesados, de sentenciados, que les damos la atención médica. Pero también el hecho de que no que le demos la atención y demos un alta sin saber que está a disposición de una autoridad y que demos el alta sin saber, sin preguntar, porque lo que normalmente pasa aquí en el hospital civil es que cuando llega un paciente con esa característica, sujeto o a disposición de una autoridad, los hacemos saber con oficios y estamos muy en contacto, incluso muy cercanos, tanto a las autoridades, en este caso federales o estatales, cuando hay un paciente con esas características que se le brinda atención médica, que al final de cuentas fue lesionado, pero no está aquí en calidad de víctima, sino en calidad de acusado. Se le sigue dando la atención. Sin embargo, son casos médicos legales a los cuales tenemos que tener y tenemos una colaboración, o se da la colaboración con esas autoridades informándoles el estado de salud y el egreso oportuno para el efecto de que se cumplimente el orden de aprehensión o se lo lleven ya a una imputación por porque ya fue imputado, ¿no? Pues un asunto fue judicializado. Entonces, cuando no hacemos o lo damos, pues se va a dar evasión si no lo hacemos con la mujer, porque a veces ustedes como médicos no saben, pero existe esa colaboración jurídico, subdirección y el servicio tratante de esos pacientes para el efecto de que no o evitar una posible evasión de un reo. Toda esa parte públicamente lo cuidamos y estamos de verdad a disposición y con la atención cercana por cualquiera de ustedes, si en caso de duda que lo había,
pero hemos hecho un muy buen trabajo. Ahora, aquí aparte de las notificaciones médico-legales, es importante detectar. ¿Por qué? Porque, insisto, la notificación médico-legal la asumimos y la presumimos con unos pacientes que llegan lesionados, con algún tipo de abuso, o con algún tipo de abuso, y son los que identificamos que son los únicos que vamos a dar aviso al Ministerio Público. Ajá. Tenemos hacerles saber que hay lineamientos de la notificación médico-legal. Esos lineamientos son parte en las que nosotros como personal de la salud tenemos esa obligación legal de informar ese caso médico-legal o la situación jurídica para el efecto de que la autoridad sepa. ¿Y qué hacemos? El formatito de la notificación médico-legal con su hoja de violencia, acudimos a la fiscalía especializada para que nos tenga conocimiento del caso médico legal, tenemos el sello de ese formato. ¿Por qué? Porque ese formato es nuestra evidencia donde nosotros como médicos ya notificamos. ¿Y qué es importante? Ese es un formato que va aparte y es parte del expediente clínico. Entonces debe de obrar sí o sí en el expediente clínico. ¿Por qué? Porque puede trascender la situación de esa víctima a un fallecimiento, a cualquier otra cosa, circunstancia en la que el médico va a determinar cuáles fueron el tipo de lesiones, clasificar el tipo de lesiones, etc. Los datos requeridos, ya sabemos que son los nombres, la mecánica de la lesión, sobre todo es importante, y informarles cuál es el momento clínico de ese paciente. Porque para que Fiscalía sepa en qué momento y en qué situación y tipo de lesiones se encuentra. Esa es una obligación legal que tenemos. Además, no incurrimos en ninguna en una violación de datos confidenciales, porque estamos obligados a proporcionar el nombre y a proporcionar su diagnóstico. Eso nos exceptúa. También es importante, si ese paciente llegase a fallecer, pues hay una cadena de custodia. Sabemos que en materia penal, Fiscalía hace una cadena de custodia. Si ese paciente llega a fallecer, pues nosotros no lo entregamos al familiar. Tenemos que darle la información a la fiscalía para que la fiscalía mande el instituto jalisciense y haga la necropsia de ley. O en su defecto, si es un lesionado y tenemos la evidencia que es el arma punzocontacta que tenía en el estómago o en cualquiera de sus cuerpos que ocasionó la lesión, pues ese objeto es materia del delito y ese se tiene que entregar con cadena de custodia. Y lo que hacemos es, esperamos el oficio porque el autoridad no lo solicita y nosotros le apoyamos al servicio, en este caso de medicina legal, para efecto de que cuando haya el retiro o sea el retiro, se recabe la entrega del objeto material del delito en una entrevista con Fiscalía y el médico que extrajo esa arma blanca, ¿no? Esos son los tipos de casos médico-legales. También es importante señalarles que hay lineamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la notificación médico-legal. ¿Por qué? Porque eso está muy pendientes en la visión o las visitas que nos hacen a todo sistema de salud o en su defecto si hay una queja por parte de un usuario o paciente para que la atención se le proporcione, para que se le dé una atención de emergencia en caso de que haya sido una víctima, que a veces nosotros no identificamos, no es una víctima, hasta que no se da el abordaje, hasta que no, pero ya pasaron situaciones, tiempos en las que no identificamos de momento. Pero está prohibido la revictimización también, o también el tema de la forma en como le hablamos a los pacientes es importante porque de lo contrario incurrimos en delitos. Un ejemplo, ya es delito la violencia obstétrica. Entonces hay que tener cuidado en la forma como hablamos y nos expresamos a los pacientes. No podemos revictimizarlos, no podemos hablar o estigmatizarlos. ¿Por qué? Porque incurrimos en una responsabilidad también. Y, insisto, violencia obstétrica ya está tipificada. También la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos informa, o más bien nos emite recomendaciones en las cuales cuando se advierte en la queja que sí hubo una vulneración a los derechos humanos, la Comisión Estatal
de Derechos Humanos nos manda una recomendación y en una de las recomendaciones, hay puntos que ha sucedido, que si se advierte que si hubo vulneración, solicita esa nota de la recomendación al expediente laboral y administrativo de ese médico. Y hay una plataforma nacional en la cual ya se enlistan aquellos servidores públicos que incurren en un tipo de responsabilidad de negligencia, que además es negligencia médica, además se da en la vulneración de los derechos humanos. Entonces también hay que tener cuidado en ese sentido. Por eso la importancia de notificar los casos médico-legales. Los casos médico-legales, ¿cuáles son? Además de esas personas que llegan lesionadas, niñas, niños y adolescentes, vulnerables y con síndromes de maltrato. Llegan niños con algún padecimiento, que se cayó de la cama, que se cayó de la bicicleta, y aquí en el tratamiento se observa, el médico observa, resulta que el niño trae lesiones pasadas, que trae huellas de violencia, que trae lesiones. Entonces ya ese pacientito que llega por un diagnóstico que no se identifica en primera instancia como caso médico legal, al observar, al hacer el abordaje integral, se observa que sí es un niño con síndrome de Kemper, es un niño maltratado. Ese se hace un caso médico legal. ¿Por qué? Porque aquí en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde tenemos un comité de atención a niños maltratados, que es el CAIM, y en el PANI Menchaca se llama PANI, el Programa de Atención a Menores Maltratados. Estos tienen la misma función. ¿Qué se hace? Es un comité que interviene a identificar ese tipo de pacientitos y por un oficio y con las notas médicas y trabajo social nos reporta la Coordinación General Jurídica, que somos nosotros, y hacemos la denuncia correspondiente. Informamos, se entrega la denuncia a Ciudad Niñez, hablando de niñas, niños y adolescentes, a Ciudad Niñez para efecto de informar que tenemos un paciente con huellas de violencia o con síndrome de Kemper o con lesiones que no son compatibles con la mecánica que menciona el familiar. Entonces, al advertir eso, hacemos la denuncia correspondiente y Ciudad Niñez toma conocimiento. ¿Qué hace? Ciudad Niñez acepta admite la denuncia y a las horas dicta una medida de protección. ¿Qué es una medida de protección? Una medida de protección es donde ya Fiscalía toma conocimiento del probable delito y da vista o pone a disposición a la Procuraduría de Protección niñas, niños y adolescentes de acuerdo al domicilio del paciente. Es decir, en Zapopan, en Guadalajara, en Tlaquepaque, El Salto, en Chapala, dependiendo el municipio donde radique este paciente, se da vista y se pone a disposición de esa Procuraduría. Entonces, Fiscalía conoce de los delitos, pero Procuraduría llega a representar a ese menor que es víctima de ese delito. Entonces, en suplencia de representación, la Procuraduría a esta es la que tiene y toma las decisiones por suplencia de los papás en su momento. El niño no se puede egresar hasta que no autorice la Procuraduría. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la Procuraduría? La Procuraduría hace una investigación, una valoración de su entorno familiar. ¿Qué quiere decir? Hay que ver, además de que Fiscalía investiga de dónde viene esa agresión, hay que ver si la mami o si el tío o si el padre no sabía de esas agresiones. Entonces ya ellos valoran, entrevistan, hacen unos estudios socioeconómicos, psicológicos, toxicológicos para saber si esa familia cercana o esa red familiar son viables para el cuidado y que garanticen el libre desarrollo del menor. Si no son viables es cuando la Procuraduría determina que egresa a ellos y lo pone en discusión de un albergue. Eso es lo que se hace cuando hay niños vulnerables. O adolescentes que llegan embarazadas de 13, 14, 15, 16 y 17 años, damos vista igual, con el mismo abordaje de los comités CAIM o PAMI, hacemos la denuncia correspondiente y denunciamos, ojo, a los niños, a los adolescentes de 14 años y 15 años cuyo hecho de probable abuso sexual, porque es lo que se denuncia. Niños
Puede ser síndrome de Kemper, pero también son víctimas de abuso sexual infantil. Son niños que vienen con un padecimiento que la única forma de contagio pues son por relaciones sexuales. Entonces, se advierte un probable abuso. Niños toxicómanos, que la mamá es toxicómana y cuando nacen, pues se evidencia que son niños con mancha positiva y también damos vista a la fiscalía especializada. Entonces, este tipo de pacientitos que son vulnerables son los que tenemos la obligación de informar a la autoridad y que son casos médico-legales. Que ustedes como médicos no hicieron la hoja de la notificación médico-legal ni la hoja de violencia. ¿Por qué? Porque el abordaje es diferente. Esta identificación de ese probable o de esa vulnerabilidad de estos niños, de este tipo de pacientes, lo hacemos con la denuncia penal. Entonces, llega la medida, insisto, la medida la dicta, Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes informa, ¿sabes qué? Si hay red de apoyo, si hay red familiar, se autoriza a la abuela, la tía, o al papá o a la mamá para el egreso. Ese niño se egresa y ya es un tema donde ya Procuraduría estará vigilando el libre desarrollo y la seguridad de ese menor. Por las adolescentes igual, donde tenemos la obligación de informar y hacer denuncia y esperar a ver si dictan algún tipo de medidas, son aquellas niñas de 14 años. O que tengan 15 años, pero cuyo evento del probable abuso sexual, porque sabemos por un embarazo confirmado, si el evento fue a los 14 años, los de 14 años sí tenemos la obligación de reportar y hacer la denuncia, porque normalmente la misma fiscalía igual dicta medidas de protección y es el mismo oficioso y es el mismo trámite de poner a discusión de Procuraduría y esperar a que Procuraduría nos mande el oficio para ver a quién autoriza para el egreso. Eso es lo que hacemos. Ojo, también identificar violencias de la NOM 046, de la NOM 046. ¿Por qué? Porque ahorita es un tema muy delicado, el tema de poder identificar y darle el abordaje integral a ese tipo de pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener una óptica diferente a que no solo identifiquemos a los pacientes que llevan lesionados, sino que cuando tengamos un paciente que veamos que son víctimas de algún tipo de abuso o violencia, tenemos que reportar sí o sí la notificación médico legal a la autoridad, ya sea con la hoja de notificación médico legal o con la denuncia correspondiente. Esa es toda mi intervención. Le agradezco a la autoridad. Le cedo el discurso al maestro. Bueno, pues gracias. Aquí me va a seguir acompañando hablando para las preguntas y respuestas. Nada más como, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien, verdad? A ver, dígame. ¿Bien? Sí, te escucho. Sí, de acuerdo, sí te escuchamos. Bueno, ya para terminar, comentarles que es bien importante ese tema. Yo propongo, doctor, incluso que si ustedes están de acuerdo, no sé, una capacitación de puro tema de casos médicos legales de niñas, niños, adolescentes, no sé cómo vean. Es un tema bien amplio que traemos mucha información, muchas experiencias, muchos casos, que es importante por el interés superior de la niñez, ¿no? La niñez porque nuestros niños que recibimos aquí, en ocasiones traemos unas situaciones, está muy bien controlado realmente, es pero es un caso, digamos, que se puede decir un caso de éxito a nivel nacional, es un caso de ejemplo a nivel nacional, porque incluso en otros hospitales no los tienen. Son solo dos subcomités que por indicaciones de dirección general queremos homologarlos, queremos hacerlo con los mismos criterios. Obviamente funcionan igual, pero son diferentes los criterios que establecen, cada uno tiene su protocolo, pero se pretende la homologación no solo de este proceso, sino de todos a nivel OPD. Recuerden que somos 3, vamos a ser 7. Ahorita también, hace unos días platicando con el doctor Jaime Briceño, director del Civil de Oriente, del Hospital Civil de Oriente, ya tenemos
la firme intención de crear un subcomité CAIM, no sé cómo vaya a quedar el nombre, si CAIM o PAMI, seguramente creo que CAIM, pero que se integre pues este hospital para dar respuesta inmediata en esos casos de niños, niños y adolescentes. Entonces mi propuesta, doctor, no sé qué opina, si está de acuerdo, alguna otra capacitación en puro tema de casos médicos legales, pero el abordaje que hacemos desde OPD, niños, niños y adolescentes, hacer un ejemplo a nivel nacional. No sé qué opina. Como ven. Muchas gracias, estimado maestro Martín Rodolfo, por esta excelente ponencia. Igualmente a la licenciada maestrante Alondra Puga. Creo que nos quedan claros muchos de los detalles jurídicos. Sabemos que es demasiado amplio, pues, lo que es la normatividad, lo que son las normas oficiales mexicanas y toda la situación que conlleva este tipo de atenciones jurídicas. Y un tema sumamente importante, el abordaje de niños y adolescentes en estas situaciones complicadas, que para la cual nos gustaría invitarlos próximamente en una plática posterior para desahogar muchas de las dudas que podemos tener en este tema tan sensible, tan delicado. Agradecidos con ustedes, decirles que esta presentación queda grabada para posteriormente la pueden revisar en el canal de YouTube, que les vamos a dejar en la bandeja de mensajes, y que la pueden revisar quienes no se pudieron conectar o si quieren dar un repaso de nuevo. Hay una pregunta de Vera Rey, nos dice: buenas tardes, ¿hasta dónde llega la responsabilidad médica al atender un paciente si la institución no te proporciona el material necesario para la atención del paciente, como gasas, guantes, bolsas de reanimación, sonda, ropa, etcétera? Además, te ponen a cubrir varias áreas a la vez porque no hay personal suficiente contratado para cubrir en esas áreas. Ok, muy bueno. Para la pregunta expresa, sí, son casos específicos, especiales. Hace unos días estuvimos en una sesión de comité de clínico. Estamos checando los consentimientos informados, estamos revisando todo este tema. En ocasiones sucede pues que se hacen las licitaciones. Yo soy testigo de que se tienen esas licitaciones, se hace la convocatoria, se abren las bases, se hace todo el proceso licitatorio. Porque recuerden que por la ley de compras gubernamentales, todos los insumos, medicamentos y servicios que se prestan a una institución pública, de acuerdo a esta ley de compras gubernamentales, tiene que licitarse. Licitación pública local, licitación pública nacional, o en su caso, licitación pública internacional cuando no hay el insumo o el servicio en el país. Repito, licitación pública local, licitación pública nacional, LPN, o licitación pública internacional. No con eso estamos diciendo que no vamos a tener el insumo pronto, sino que son procesos que se van llevando por la subdivisión que vamos a activar. Es un proceso que es una licitación, se lleva a cabo todo el proceso, se hace una convocatoria a quienes puedan integrar estas licitaciones, mínimo 3 proveedores, se abren las bases, se hacen las preguntas, se hace un comité técnico, un comité de seguimiento y se adjudica. Esta adjudicación si en caso de que se incumpla, pues está sujeta, ahí entra jurídico con la de penalizaciones con un proveedor no cumple. Un ejemplo, digamos, me salgo un poco. Por ejemplo, si el servicio de seguridad privada que tenemos contratado, como se llama SESCO, seguridad pública externa, seguridad privada externa, tiene que tener 100 elementos frente a un alcalde para seguridad y llegan solo 80. Entonces, esto es, al no cumplir con el contrato, el 20%, pues lo que hace jurídico, pues le hace su penalización. Esto no quiere decir que no, esto es para que cumpla con el contrato. En ocasiones nosotros nos faltan los insumos, los medicamentos, pero ya las direcciones están avanzando en ese punto. Esperemos que no suceda, que sea lo menos, y el caso por caso lo vemos en jurídico. Estamos a la orden para resolver esos asuntos y cómo responder al paciente. Por eso es importante que jurídico ustedes tengan el conocimiento, primero que obviamente que nos conozcan, y los que no nos conocen la mayoría ya, pero bueno, quienes no residentes, como somos un hospital escuela, somos un equipo, y los consentimientos establecemos eso, que nosotros ante el paciente va a haber incluso en su atención médica va a haber residentes, no solamente va a haber en la atención médicos adscritos. ¿Por qué? Porque somos por ley un hospital escuela. Eso no nos exime de la responsabilidad, pero le estamos explicando al paciente
legal familiar que va a haber un residente. Es un residente que ya tiene una DGP, ya es un médico, ¿verdad? En el caso de los medicamentos, en estos casos, antes de dar alguna situación con el paciente, comunicarse con nosotros para ver todos esos temas, porque son muy delicados. Si salimos con una aversión hacia el paciente y hacia todos los demás es complicado, pero no es una responsabilidad del médico per se en sí. Pero lo veríamos, doctor, y nos ponemos en contacto con la persona, ¿vale? Para protegernos todos. Muchas gracias, maestro, por esta respuesta. Nos dice el Lex, ¿qué responsabilidad tiene un practicante cuando realiza una intervención médica con supervisión de un médico adscrito? Y también, ¿qué responsabilidad tiene el médico en caso de una negligencia que derive en denuncia? Es correcto. Mira, nosotros tenemos el contacto con las agencias de Agencia 6, Agencia 7. Digo, por la pregunta expresa, nosotros como les ha comentado la maestra del servidor, tenemos ese contacto con la Fiscalía, ¿verdad? Con las agencias, que son las únicas 2 agencias en el Estado que nos pueden denunciar, donde nos pueden denunciar a ustedes por esas situaciones. Entonces, caso por caso, nosotros los hemos ido conteniendo para que tengan esa tranquilidad de no estar pensando en que nos van porque el seguido médico, sobre todo residentes, incluso algunos internos, me dicen, oye, tenía un paciente y sucedió esto. Márcanos, llámanos, nos ponemos en contacto, incluso hablamos con el familiar. Hemos tenido casos que hemos contenido para que ni siquiera lleguen a derechos humanos o una denuncia. Entonces, en el punto de que dice que en caso de negligencia médica, hay que ver qué tipo de negligencia es. Reunirnos primero nosotros, cuál fue su abordaje, si el médico adscrito estuvo, si no estuvo, toda esa situación, pero protegernos todos, porque al final somos un equipo. No es el residente, no es el practicante. Quien denuncia a la persona no denuncia al practicante, en este caso a esta persona, sino denuncia a todo el personal, desde la dirección hasta las unidades hospitalarias. Entonces, cualquier caso que veamos, estamos para resolverlo, ¿sí? Y tenemos ese contacto con las unidades y con las unidades de la Fiscalía, que son Agencia 6, repito, y Agencia 7. Estaba a cargo de la licenciada Valera de la Agencia 6, pero ya se quedó a cargo hace unos días la licenciada Tania Quetzal Camontes. Igual todos esos temas los vamos a ir viendo paso a paso, lo que quiero que tengan tranquilidad en ese punto nuestros médicos, ¿no? ¿Va? Muy bien, muchas gracias por Gracias a Miguel Ángel, que nos felicita, ¿verdad? Miguel Ángel Flores está viendo porque el doctor Salud. Así es. El doctor Miguel Ángel los felicita por esta excelente presentación. Gracias. También comentar, doctor, se me pasó a comentarles, bueno, que estaremos pasando a las áreas. Tenemos tuvimos una reunión convocada por la directora general, donde nos invita, nos convoca a todas las áreas, coordinadas por la Coordinación General Jurídica, a cargo del maestro Mario Humberto. Estamos elaborando un diagnóstico de violencias. Bien importante este punto de las violencias que se generan entre residentes, residente interno, adscrito internos, todas estas situaciones que se puedan dar, violencia de todo tipo, ¿no? Tenemos violencia de todo, como decía la maestra Alondra, ya tenemos la violencia obstétrica, que hace un par de meses en nuestro comercio ya la tiene como ley ya vigente, ¿no? Entonces, vamos incluso a seguir con las capacitaciones, si ustedes están de acuerdo. Este tema de las violencias es tema bien importante porque estamos nosotros llevando, por la indicación de la directora Marilena González, un diagnóstico en varias etapas. Vamos a hacer incluso unos códigos QR para preguntarles a las áreas si han sufrido algún tipo de violencia. Haremos por ahí un Google Forms, un código QR para que nos hagan nos contesten. Ya acudimos a algunas áreas, ya acudimos a Contraloría, al órgano interno de control, a enseñanza, a las 3 unidades hospitalarias con los directores. Nos fue muy bien, estamos detectando, no buscando, detectando, previniendo, con un enfoque de igualdad de género y derechos humanos. Entonces, por ahí estaremos pasando a las áreas a que nos den sus consideraciones para ese tema de violencias que yo veo muy importante y que vamos a estar en este tema que realmente no solo el de los niños y adolescentes, sino que el tema de violencias también es un tema muy, muy delicado. Y sería hasta ahorita dando algo que es como... No, pues nada, no sé si tengan alguna duda, quedó claro el tema de casos médicos legales y... Que muy a grosso modo, porque sí tenemos muchas experiencias, no se nos pasaron muchos casos, pero bueno, a ver si a la siguiente podemos dar. Muy bien, pues como vemos es demasiado amplio
este tema jurídico, digo, hay muchos ramos que podemos tratar. Efectivamente, muy importante el realizar un diagnóstico situacional de la situación que acontece en nuestra institución y todo para un bien, ¿verdad? Para que nuestro hospital funcione mejor y mejor para brindar una asistencia de calidad para nuestros pacientes. También una calidad de compañerismo, una calidad de trabajo, pues, en el cual si trabajamos a gusto, creo que desempeñamos nuestras funciones de mejor manera. Pues no nos queda más que agradecerles de nuevo, doctor Martín, licenciada Alondra, por haber estado con nosotros y que quedan invitados para unas siguientes, ya no digo siguientes pláticas que creo que serán bien recibidas y que desahogarán bastantes dudas. Les repito, queda grabado esta sesión en el canal de YouTube que ya dejamos en la bandeja de mensajes, por si alguien la quiere revisar de nuevo. Y estamos transmitiendo desde las oficinas de la Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Gracias a todos, gracias licenciados por esta excelente presentación, realmente muy provechosa y esperamos vernos pronto. No sé si quieran agradecer alguna despedida, algún saludo. Pues gracias a los compañeros, ya veo muchos compañeros conectados, qué bueno que se quedaron y seguimos en capacitación constante y el apoyo siempre de jurídico y estamos a las órdenes. Quiero agradecer a usted, doctor, a la asociación por este espacio y que sepan que estamos al pendiente y a la orden. Cualquier duda nos pueden hablar, nos pueden buscar. Estamos para servirles. Gracias, maestra. Muy bien, les mandan saludos nuestros compañeros que estuvieron aquí. Marisol. Tanto a Ana Alicia Martínez Navarro, Marisol Huizac y Eliseo Guadalupe. Agradecemos a todos, les deseamos un excelente día y esperemos que gane México en este mundial. Gracias. Vale. Buen día. Buen día a todos y todas.